Seguramente habéis visto todos esa serie de películas, Las Crónicas de Narnia. Yo soy un forofo de ella. Cada 2 por 3 mis hijos lo saben, que nos encanta verlas en casa. Hay una de las 3 películas, la tercera, La travesía del viajero del alba, que es especialmente intrigante. Podríamos decir incluso que oscura en algunos aspectos, porque con esa serie de novelas, C.S. Lewis quiere representar lo que es la vida cristiana, y concretamente con La travesía del viajero del alba está representando lo que es la lucha del cristiano con el pecado, con la tentación. Los que recordéis la película y los que no, espero que tengáis ganas de verla, recordaréis que en ese viaje cada personaje enfrenta sus propias luchas, sus propios temores, sus propias tentaciones con los ídolos que hay en su corazón. Eustace, aquel joven que vive frustrado todo el camino y quejoso, sucumbe en un momento de la historia ante las riquezas y aquellas riquezas que pertenecen al dragón, y él mismo acaba convertido en un dragón. Lucy tiene celos de la hermosura de su hermana mayor, Susan, y quiere pronunciar ese encantamiento de ese libro prohibido para parecerse a su hermana, porque tiene envidia de ella. Edmund tiene luchas de poder continuamente con Caspian y discuten continuamente al respecto, porque ama la posición, ama el prestigio, ama la alabanza de los hombres. Toda la historia, toda esa película, toda esa novela que escribió C.S. Lewis está representando esa tensión, esa lucha del cristiano con esa oscuridad del pecado que hay en nuestros corazones. Y lo hace de forma magistral. Hay un momento enternecedor en la película, mi preferido, en el que Lucy está delante de un espejo y no resiste más la tentación y abre ese libro de los encantamientos y piensa en la belleza de su hermana, de la cual tiene celos. Abre ese libro prohibido y pronuncia esas palabras de ese encantamiento. Y en ese momento, ese espejo que tiene delante le permite ver esa otra realidad, la que desea, y queda asustada, espantada de lo que ve. Y en ese momento de sobresalto, cuando se acaba esa visión, aparece junto a ella el león, Aslan. Ella se sorprende y Aslan solamente pronuncia estas palabras, en las cuales vemos tanto juicio como gracia. Lucy, ¿qué has hecho, pequeña? Y ella asustada dice, no sé, pero ha sido horrible. Y de nuevo Aslan repite, pero tú lo elegiste, Lucy. C.S. Lewis ilustra de forma increíble la tensión que vive el cristiano con el pecado. Sabemos que no hemos de pecar, no queremos pecar, pero queremos pecar. Y en esa tensión interior, cuando el cristiano peca, qué tristeza, qué abatimiento, qué sopor, qué tinieblas tan grandes vienen a nuestro corazón. Pero en ese momento también aparece Aslan a nuestro lado, nuestro abogado, nuestro consejero, nuestro consolador. Y escuchamos sus palabras dulces, cálidas, de reprensión, pero también de consuelo en medio de nuestras tinieblas. Creo que ese momento precioso en esa película ilustra de forma magistral lo que estamos a punto de estudiar en esta mañana. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Os confieso que mi intención era tomar una porción más larga, 5 o 6 versículos en el día de hoy, pero no he podido porque me he adentrado tanto en esos 2 versículos y había tanto que decir solamente en esos 2 primeros versículos que nos vamos a quedar en los versículos 1 y 2. Tranquilo, que no acabaré como Lloyd Jones predicando un día de una sola palabra o de una sola frase. No llegaremos a esos extremos. Tampoco soy Lloyd Jones. Pero en esos 2 versículos hay tanto encerrado y nos habla de una forma tan tremenda de
cuál es nuestra naturaleza, cuál es nuestra relación con el pecado y sobre todo, ¿qué pasa cuando yo, que soy cristiano y ando en luz, peco? ¿Qué pasa conmigo? Dice la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En el capítulo 1, que ya acabamos, en los sermones anteriores, el apóstol Juan nos está describiendo en primer lugar la naturaleza de Dios. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Y luego nos exhorta a nosotros a caminar en luz y alejarnos de las tinieblas. Y el carácter de Dios, eso debería ser suficiente motivación ya para nosotros para querer caminar en luz y alejarnos del pecado por completo. Nuestra relación con el pecado, como veíamos en el sermón anterior, está diciéndonos cuál es nuestra relación con Dios. Si Dios no tiene nada que ver con el pecado y yo soy amigo del pecado, eso está diciéndome a mí cuál es mi relación con Dios, a mi propia alma. Si andamos en tinieblas es que no le conocemos, dice el apóstol Juan. Pero si andamos en luz es que tenemos comunión con Él. Y ahora en el capítulo 2 empieza indicándonos algo más, en más detalle. Aquellos que andamos en luz, aquellos que somos del Señor, aquellos que no tenemos relación con las tinieblas, es una triste realidad. También pecamos. Cuando compartes el Evangelio con alguien que no es cristiano, que tiene su propia religión, que es un sistema de obras, porque todas las religiones son un sistema de obras, excepto el cristianismo, cuando hablas de tu seguridad de salvación y de que estarás en el cielo, en la presencia de Cristo, ¿verdad? ¿Cómo te miran? Ah, tú te crees perfecto. No entienden de qué estamos hablando, porque como ellos tienen un sistema de obras y ellos no tienen esa seguridad, porque nunca cumplen con el estándar de su propia religión, se piensan que tú crees que sí cumples. Ay, ¿tú te crees perfecto? ¿De dónde viene esa seguridad? No entienden que no es nuestra perfección, es la perfección de Cristo, en la cual descansamos y en la cual confiamos. Ay, si fuera por nosotros. Pertenecemos a la luz, andamos en luz, nuestro Padre es luz. El Señor Jesucristo nos dijo, yo soy la luz, y cuando se fue nos dijo, vosotros sois la luz. Entonces, ¿por qué pecamos? Entonces, ¿por qué pecamos? Este es un tema muy importante. Afecta a nuestra vida espiritual, afecta a nuestro testimonio, afecta a nuestra identidad, afecta a nuestra esperanza, afecta a nuestro gozo, también a nuestro gozo. Necesitamos escuchar lo que el Señor nos tiene que decir y no lo que el diablo nos tiene que decir. Ya sabemos lo que el diablo nos tiene que decir respecto a este tema. La serpiente quiere confundirnos continuamente. Escribe Martín Lutero de esta forma tan curiosa. ¿Cuál es el propósito del diablo? Es el padre de la trampa. Él quiere que los santos pequen y él quiere que los pecadores se crean que son santos. Es el padre de mentira. No caigamos en ninguno de los dos errores. Si eres pecador, no te creas que eres santo. Arrepiéntete de tus pecados y confiésalos al Señor Jesucristo, y Él es fiel y justo para perdonarte. Y si eres santo, no peques. No peques. Y el diablo va a venir con toda clase de mentiras, minimizando el pecado y haciéndonos entender que no es tan importante. Empieza así este segundo capítulo. Hijitos míos, me encanta este tono paternal de Juan. Si pudiéramos imaginarnos ese anciano, Juan el apóstol, ya anciano, en sus últimos días escribiendo esta carta con este corazón tierno hacia nosotros. Hijitos míos, la santidad de Dios debiera ser suficiente aliciente como para despertarnos de nuestro letargo y trabajar por la santidad. Porque Él es santo y nos ha llamado a su servicio. Hijitos míos, os escribo para que no pequéis. Es la tercera vez que Juan nos dice en poco espacio, ¿para qué nos escribe?
Recordamos capítulo 1, versículo 3. Para que tengáis comunión con nosotros. Capítulo 1, versículo 4. Para que vuestro gozo sea cumplido. Y ahora de nuevo, capítulo 2, versículo 1. Para que no pequéis. Y podíamos ver la relación entre las tres cosas. Juan nos escribe para que tengamos comunión con los creyentes, para que nuestro gozo sea cumplido y para que no pequemos. Y las tres cosas están interconectadas. Nos escribe con ese propósito. Alejaos del pecado. Tendréis comunión los unos con los otros. Tendréis comunión con Dios. Y vuestro gozo será pleno en la vida cristiana. Alejaos del pecado. Querido hermano, querida hermana, no peques. No peques porque el pecado destruye tu comunión con Dios, destruye tu comunión con tus hermanos, destruye tu comunión con tu esposa, con tu esposo, con tu familia. No peques porque el pecado es malo, aunque se presenta como algo bueno. ¿Recordamos la fruta del Edén que vio Eva? Era apetecible. El pecado es malo, incluso se presenta dulce al paladar y es amargo al estómago. El pecado es malo para nosotros. No peques porque el pecado promete lo que no puede cumplir. Promete esperanza, promete paz, promete felicidad. No peques porque pecar es lo contrario de evangelizar. Exactamente lo contrario. Somos llamados a anunciar a las naciones que en Cristo Jesús hay libertad y luego cuando pecamos nos estamos diciendo a nosotros mismos, no tienes libertad ni para esto. Eres esclavo tú mismo de tu propio pecado, de tu propia realidad, de tu propia concupiscencia. No peques porque el pecado te lleva a la desesperanza, al desánimo, al abatimiento, a los remordimientos, a la ansiedad, a las dudas sobre tu fe, a las dudas sobre el carácter de Dios, a las dudas sobre la salvación, a las dudas sobre si hay perdón para ti, sobre si Dios tendrá tanta gracia como para perdonarte de nuevo y otra vez por lo mismo. No peques, porque si pecas estás despreciando al Señor. Vemos en Romanos 6, 15 y 16. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Esta es la diferencia entre el cristiano y el incrédulo. El cristiano no está sometido a la autoridad del pecado. Está bajo la autoridad de Cristo. El cristiano ya no pertenece, no es esclavo, no es siervo del pecado, es siervo de Cristo. Sirve a Cristo Jesús. Y gracias a esa nueva identidad que tenemos en el Señor Jesucristo, el cristiano puede no pecar. Plantarle cara al pecado. Resistir a la tentación. El cristiano puede no pecar. Y es increíble este pensamiento, pero no hay circunstancia en tu vida, ninguna, en la cual estés obligado a pecar. En cualquier circunstancia en nuestra vida podemos no pecar. Porque pertenecemos al Señor y tenemos los recursos de Dios. Podemos resistir al pecado. La voluntad de Dios es que no pequemos. El creyente no quiere pecar. El creyente tiene la capacidad de no pecar. El creyente no tiene por qué pecar. No está obligado a pecar, pero peca. Y aquí está el dilema en nuestras vidas. Que aunque todo esto es una realidad, tantas veces sucumbimos a la tentación. Y tantas veces ese viejo hombre desde dentro manda. El apóstol Pablo conoce esta realidad y nos describe en Romanos 7, podemos leer luego en casa todo el capítulo, pero solamente versículos 18-19. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Pablo es muy consciente de esta tensión en nuestros propios miembros. Y es que en el cristiano hay dos realidades, hay dos voluntades dentro de cada uno de nosotros, una carnal y una espiritual.
El cristiano es alguien redimido por la sangre de Cristo, transformado por la gracia de Dios, que lucha diariamente contra su propio pecado hasta el día de la gloria. Y entonces sí, todas las cosas serán perfectas. Usando un sencillo ejemplo que en alguna otra ocasión he usado, del pastor Jim Neuheiser, para ilustrar esta realidad del pecado en la vida del cristiano. Imagínate que tienes una casa con un jardín. Bueno, más que un jardín es un patatal, ¿sí? Está horrible, todo lleno de malas hierbas, piedras, abrojos. Entonces llega alguien, un amigo, es jardinero y gratuitamente va a hacer un trabajo allí. Remueve la tierra, quita las piedras, construye un sistema de riego, planta unas jardineras, unos rosales, un césped. ¿Cómo queda aquel jardín? Qué maravilla, ¿verdad? Precioso. Y ese amigo lo hace todo gratuitamente, porque te aprecia. Tú empiezas a disfrutar aquel jardín nuevo, fantástico, pero al cabo de unos días te das cuenta que allí donde había crecido aquel cardo borriquero, aunque ahora hay césped muy bonito, justo en ese mismo lugar, empieza a crecer de nuevo ese cardo borriquero. ¿Y qué haces con él? ¿Lo dejas crecer hasta que sea un árbol? Lo arrancas, y lo arrancas de raíz si puedes. Pero es que pasa una semana, 10 días, un mes, tú riegas tu césped, tus flores, está precioso, y vuelve a salir el mismo cardo borriquero, en el mismo sitio. ¿Qué haces con él? Lo vuelves a arrancar de nuevo. ¿Cuántas veces lo vas a arrancar? Las que haga falta. ¿Durante cuántos años? Todo el tiempo que haga falta. Hay una realidad preciosa, que es ese nuevo jardín, pero hay otra realidad debajo, ¿verdad? Que es la tierra. No has podido quitar toda la tierra. La tierra vieja sigue estando ahí. Eso ilustra de alguna manera lo que sucede en la vida del cristiano. Cristo, por pura gracia, ha venido a tu corazón y ha hecho reformas integrales, y gratuitamente. Ha plantado un hermosísimo jardín. Y ahora te dice, cuídalo. Cuídalo. Filipenses, trabajad en vuestra salvación con temor y temblor. Hay una salvación que te ha sido dada por el Señor Jesucristo y ahora nos corresponde ser fieles y ser vigilantes. Y cada vez que aparezca el mismo pecado, en el mismo sitio, lo vas a arrancar de raíz. Cueste lo que cueste y duela lo que duela. Porque esa es nuestra responsabilidad como cristianos vigilantes. Así es la lucha contra el pecado en la vida del cristiano. Así es la santificación. Y la lucha es diaria y es constante. Vigilamos nuestro propio corazón, vigilamos nuestra alma para arrancar el pecado cuando quiera sobresalir en cualquier momento. Y el verdadero cristiano vive en esta realidad, que sabe que no ha de pecar, no quiere pecar, tiene los recursos para no pecar, pero cuando peca, tiene que luchar contra su pecado, tiene que confesarlo al Señor. De hecho, podríamos decir que los cristianos más santos, más obedientes, más devotos, son los que mayor conciencia tienen de su pecado. No es que tengan más pecado, es que son más conscientes de su pecado. Imagina un niño que está jugando en el parque. Está jugando con los coches, en la tierra. A mi pequeño Abraham eso le encanta, ¿verdad? Se pone, que luego hay que ducharlo. Bueno, si construyeran, si alguien inventara el túnel de lavado, ¿verdad? Para niños, igual como hacen con los coches, yo tendría uno en casa, para meter al pequeño y que salía ya limpito y acaba cuando juega en el parque. Y le preguntas a un pequeño si tiene las manos sucias, normalmente te dice, se las mira, ¿verdad? Y dice, no. Y tú sabes cómo están las manos, ¿verdad? Como poco hay que lavar las manos. Imagínate ese niño, 20, 30 años después, que ya no es un niño jugando en el parque, ahora es un neurocirujano. Y le preguntas, antes de entrar al quirófano, le preguntas, ¿tienes las manos limpias? Y dice, no. Y están limpias. Pero él sabe lo que significa tener las manos limpias antes de entrar en el quirófano. Y va y las limpia y las desinfecta. Y entonces entra. ¿Me entendés? El concepto de limpieza. Hermanos, nuestra conciencia de pecado crece, aumenta en la medida en que crecemos en la fe, en la medida en que maduramos, en la medida en que conocemos más a Dios,
en la medida en que nos conocemos más a nosotros mismos, en la medida en que conocemos más la palabra, en la medida en que conocemos nuestras luchas, nuestros pecados, nuestras tentaciones, nuestros ídolos, y en la medida en que crecemos en responsabilidad en el reino de los cielos, mayor conciencia tenemos de nuestro propio pecado y del peligro de nuestro propio pecado, mayor urgencia a lavarnos las manos. Por eso Pablo escribe en Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y no es que Pablo fuera más pecador que tú y que yo. Pablo era más consciente que tú y que yo. Y más responsable que tú y que yo. Por tanto, Juan, en su carta, nos está presentando cuál es la relación del cristiano con el pecado, y básicamente nos está presentando que hay dos tipos de relación con el pecado. Juan está describiendo en versículos como 1 de Juan 3:6, vamos a ver 2-3 versículos un poquito más adelante en la misma carta. Primera carta de Juan 3:6, fijémonos que dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Estamos en primera carta, del mismo libro, capítulo 3, versículo 6. Una traducción literal de este versículo podríamos decir que todo aquel que pecando, es un verbo continuo, es un verbo presente, algunas traducciones dicen todo aquel que está pecando no le ha visto ni le ha conocido. Vemos esta realidad de nuevo en capítulo 3, versículo 9. Primera de Juan 3, 9. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y de nuevo, primera de Juan 5, 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Vemos, por tanto, que hay dos tipos de relación con el pecado. Uno es morar en el pecado, habitar en el pecado, vivir en el pecado, practicar el pecado. Y otra cosa es pecar, como algo puntual y muy concreto en nuestras vidas. Son dos realidades diferentes. Hermanos, el cristiano es alguien cuya naturaleza ha sido renovada y al caer en pecado siente un profundo malestar. Porque no es algo que pertenece a él. Es algo ajeno, es algo extraño a él. Así como el hijo pródigo en esa pocilga. ¿Te lo imaginas? Debía mirar su triste realidad y debían darle asco el lodo, darle asco los cerdos y darse asco a sí mismo. Y entonces él pregunta, ¿qué hago yo aquí? Yo no pertenezco aquí, iré a casa de mi padre. Esa es la realidad del cristiano. Sabe que su lugar no es ese, ni en esa compañía. Su lugar es otro, en la casa del Padre. El creyente siente aversión por el pecado y está deseando correr a los brazos de su Padre Celestial para ser lavado. Aquí la diferencia entre pecar y practicar el pecado. Una cosa es que un pájaro se pose sobre tu cabeza, ¿verdad? Y lo vas a asustar. Y otra cosa es que haga un nido y tenga sus polluelos, ¿verdad? A ver, el domingo nos vemos todos y alguien anecdóticamente podemos explicar, el otro día se me puso un pájaro en la cabeza. Pero si ves el domingo entrar un hermano con un nido, ¿verdad? Y ahí con los polluelos, te vas a quedar mirando y dices, ¿te has dado cuenta que sí, se posó aquí el lunes y estamos a domingo? Pues yo le he dejado. Ridículo, ¿verdad? El cristiano es alguien que peca. Evidentemente caemos en pecado. No debiéramos, pero pecamos. Porque esta realidad está aún en nuestros miembros y caminamos en santidad y luchamos contra nuestro pecado. ¿El cristiano es alguien que permanece en pecado? No. Porque si permanece en pecado, está diciéndose así a Dios y al mundo que no es de Cristo. Es una farsa. Que todo es exterior. En la Biblia tenemos grandes ejemplos de grandes creyentes que cayeron. Grandes ejemplos de grandes creyentes que cayeron
en pecados de todos los colores, pero fueron restaurados, fueron llevados a los pies de Cristo de nuevo, fueron perdonados. Y sea cual sea el pecado que haya en tu vida, y tú lo conoces, y hay cosas que conoces tú y el Señor mejor que tú, hay cosas que hay en tu corazón que sabes que el Señor quiere que confieses. Y espero que el primer sentimiento sea el de una profunda incomodidad, que te sientas como ese hijo pródigo en medio de los cerdos, en medio del lodo, en esa pocilga. Y que en medio de esa incomodidad te sientas con la urgencia de correr al médico del alma, al Señor Jesucristo. Una frase conocida de Charles Spurgeon: las ovejas pueden caer en el lodo, pero solo los cerdos se revuelcan en él. Según sea tu relación con el lodo, te estás diciendo a ti mismo si eres oveja o eres cerdo. ¿Cuál es tu naturaleza? Si te sientes cómodo o no en medio de tu pecado. Es una cuestión de identidad. En nuestra naturaleza como cristianos está el no pecar. De manera que cuando el cristiano cae en pecado, aquello es algo extraño, aquello es algo ajeno, aquello es algo incómodo para nosotros. El cristiano verdadero no mora en pecado, pero peca. Porque en nuestra vida vienen tentaciones, porque vienen pecados antiguos, como ese cardo borriquero que quiere volver a salir, quiere volver a nacer. Porque esos viejos ídolos que pensábamos que ya habíamos destruido se vuelven a poner en pie y siguen diciéndonos cosas y reclamando nuestra atención. No vives en el lodo, pero tus pies se manchan de lodo a lo largo del camino. Recuerdo ese pasaje precioso en el Evangelio de Juan, en el que el Señor lava los pies de sus discípulos. Juan 13, versículo 8. Y Pedro se resiste. Claro, Pedro siempre tenía algo que decir, ¿verdad? Y Pedro le dice al Señor: no me lavarás los pies. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Ah, ahí cambian las cosas. Pedro cambia el chip. Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Aquí está hablando de Judas. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Hemos sido lavados por el Señor Jesucristo, pero a lo largo del camino de la vida cristiana, tus pies se manchan. Y ahí está Cristo, con esa toalla y ese lebrillo, dispuesto a lavarnos los pies de nuevo. Porque ante la tentación podemos caer de tantas maneras ante nuestro propio pecado. Pecado de orgullo, de codicia, de ira, de murmuración, de envidia, de lujuria, de rencor, de vanagloria, sea lo que sea que haya en tu corazón. Ven a Cristo. Confiesa tus pecados. Lava tus pies. Y las manos y la cabeza. Los que están limpios están limpios. No necesitan sino lavarse los pies que se han ensuciado a lo largo del camino. Y entonces tenemos esta hermosísima expresión del apóstol Juan: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Qué ternura, qué confianza, abogado tenemos. Fíjate en la respuesta del apóstol Juan, no dice: si alguno hubiere pecado, la ira de Dios está sobre él. ¿Verdad que no? Tampoco dice: si alguno hubiere pecado, no te preocupes, Dios es amor. No dice ninguna de estas dos cosas. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Y en el abogado está el amor de Cristo, y en el abogado está la ira de Dios, porque la ira de Dios ha caído sobre nuestro abogado. Abogado tenemos para con el Padre. Qué confianza, qué palabras para el cristiano abatido, para el cristiano que ha sucumbido ante la tentación, para el cristiano que está herido.
Abogado tenemos. Pero ¿te das cuenta en todo lo que implica decir estas palabras? Abogado tenemos. Si dices abogado tenemos, es porque estás reconociendo que hay un juicio final. Y hay del que no tenga abogado. Hay del que no tenga abogado. Abogado tenemos significa que necesitamos a uno que hable por nosotros. Porque somos torpes, porque no sabemos, porque no podemos. Porque uno debe interceder en nuestro lugar y ese es Jesucristo el justo. Abogado tenemos significa que reconozco la necesidad de un abogado. ¿Tú reconoces la necesidad de un abogado? Tiene necesidad de un abogado el que sabe que ha quebrantado la ley y que merece el castigo. Ese busca la mediación, la ayuda de un abogado. Abogado tenemos significa que vas a hablar con tu abogado, que le vas a confesar a tu abogado, que no le vas a esconder nada a tu abogado, porque él está en tu defensa, que le vas a explicar toda la verdad a tu abogado. Abogado tenemos significa que necesitamos un abogado porque hay un acusador. Y el diablo nos acusa delante del Padre, día y noche, dice Apocalipsis. Acusa a los santos. Y otra reflexión más. Dice abogado tenemos. No que tengamos un buffet de abogados. Uno. Jesucristo el justo. Ni santos, ni vírgenes, ni sacerdotes, ni ningún otro mediador entre Dios y los hombres. Un abogado, Jesucristo el justo. Abogado tenemos, todos nosotros tenemos la misma necesidad del mismo abogado y estamos perdidos si no tenemos a ese abogado. Y es un abogado celestial. Es un abogado único, maravilloso, glorioso, el que intercede por nosotros delante del trono de la gracia. El apóstol Juan describe aquí la necesidad de los creyentes de todos los tiempos que habiendo pecado deben mirar a ese abogado celestial. Y espero que tú estés mirando también a tu abogado celestial en esta mañana. No te mires a ti mismo, porque solo vas a crecer en tu desesperación y en tus remordimientos y en tu debilidad. No mires a tu pasado, porque recordando más y más la grandeza de tus faltas y el castigo que mereces por ellas, no vas a crecer más que en desesperación. Mira a tu abogado celestial, a Jesucristo el justo, que te limpia de toda maldad. Porque mirando a nuestro abogado celestial es donde podemos cobrar ánimo. ¿Te has olvidado en casa el yelmo de justicia? ¿Y te has dejado también el escudo de la fe? ¿Y te ha herido el maligno con sus dardos de fuego? Corre a tu abogado. Corre a tu abogado buscando su socorro. Juan quiere que nuestro gozo en la vida cristiana sea cumplido, sea pleno, sea perfecto. Y podemos correr a nuestro abogado porque no es nuestro acusador, es nuestro abogado, es nuestro defensor. Y el término que usa Juan aquí para referirse a Jesucristo como nuestro abogado es paracleto. Parácletos. Solo Juan usa este término en el Nuevo Testamento. Aquí para referirse al Señor Jesucristo es nuestro abogado, es nuestro paracleto. Y luego en el Evangelio de Juan para referirse al Espíritu Santo. Utiliza el mismo término. Juan 14, 16 dice el Señor Jesús: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, otro paracleto, para que esté con vosotros para siempre. No otro diferente a mí, sino otro como yo, está diciendo el Señor Jesús. Vendrá otro como yo, que estará con vosotros para siempre. El Señor Jesús físicamente se iba a ir, iba a estar en los cielos abogando por nosotros, pero iba a venir un consolador, un paracleto, que iba a estar con nosotros para siempre, hasta el día final, y con cada uno de nosotros, allá donde estemos. Nuestro abogado celestial está en los cielos, hablando al Padre por nosotros, y nuestro paracleto está en la tierra, en nuestros corazones, hablando por el Padre a nosotros. Y nuestros dos paracletos, qué hermoso diálogo dentro de la Trinidad, ¿verdad?
Jesucristo hablando por mí al Padre y el Espíritu hablando por el Padre a mí, para que caminemos en luz, para que caminemos en luz. Cristo está a nuestro lado y en sus palabras hay perdón, refrigerio, consejo, guía, amor, exhortación, allá donde haga falta. Escribe Matthew Henry: el Evangelio, cuando se comprende y recibe correctamente, pone el corazón en contra de todo pecado y contra su práctica, y al mismo tiempo da un bendito alivio a las conciencias de los que han pecado. Cristo es nuestro abogado perfecto, un abogado que nos conoce y conoce nuestras debilidades y flaquezas porque Él ha vivido en esta tierra. Es un abogado celestial que ha vivido una vida perfecta como hombre. Es un abogado, pero es abogado para los que reconocen su injusticia. Es un abogado para los que reconocen su necesidad. Es un abogado para los que niegan que ellos se puedan defender a ellos mismos. Es un abogado para los que saben que hay un juicio final. Es un abogado para aquellos que corren a los brazos del abogado. En otra ocasión escribe Agustín de Hipona: cuando un hombre descubre sus faltas, Dios las cubre. Cuando un hombre las esconde, Dios las descubre. Cuando un hombre las reconoce, Dios las olvida. Y vemos en estos versículos una indescriptible descripción de la gracia del Señor. Dios, siendo un Dios 3 veces santo, habiéndonos salvado de forma perfecta de la condenación eterna, cuando pecamos, no nos abandona. Dios no dice: ay va, yo esperaba otra cosa de ti. Vaya chasco. ¿Sabes qué? Voy a poner mis esfuerzos en otro lado porque me das trabajo, ¿eh? Él no abandona la obra que empezó. Y a pesar de ti, querido hermano, Él va a concluir la obra que empezó. De manera que avanzarás en tu lucha contra el pecado, y en obediencia, y en santidad. Podemos acudir confiadamente a Él, porque somos sus hijos. Y si el pecador, que es enemigo de Cristo, cuando viene a Cristo, Cristo lo recibe, ¿cómo va a recibir a sus hijos? Aún después de haber pecado. No los va a empujar al infierno, los va a lavar de sus culpas y los va a recibir en casa. Bendita cruz del Señor Jesucristo, donde fue clavado por ti y por mí. Y entonces, en el siguiente versículo, usa el apóstol Juan una expresión que nos hace reflexionar. Porque dice que pagó por nuestros pecados, pero también dice que pagó por los de todo el mundo. Entonces todo el mundo es salvo. Qué contradicción veríamos aquí en el apóstol Juan, ¿verdad? Porque nos está hablando de andar en luz o andar en tinieblas, nos está hablando de los hijos de Dios, los hijos de destrucción, y va a seguir con ese tema durante toda su carta, pero luego aquí al principio nos dice que Cristo pagó por los pecados de todo el mundo. Entonces, ¿todos somos salvos? Todo el mundo, todo el cosmos, literalmente, toda la creación es salva. ¿También Judas? ¿También Satanás? ¿Estará en la presencia de Dios? Cuidado como leemos la palabra mundo. La palabra mundo se tiene que leer siempre en su contexto, bueno, como todas las palabras, ¿verdad? Y según el contexto en el que está, la palabra mundo tiene su significado. Solo un pequeño ejercicio para que nos demos cuenta. Todos conocemos Juan 3:16, también escrito por Juan. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Podéis buscar ahora 1 de Juan 2:15? Primera de Juan 2:15 dice: no améis al mundo. No améis al mundo. A ver, ¿qué quedamos? Dios, de tal manera amó Dios al mundo, y ahora Dios nos dice a nosotros: no améis al mundo. ¿Qué quedamos? ¿Tengo que imitar a Dios amando al mundo, pero Dios me dice que no ame al mundo? Evidentemente la palabra mundo significa dos cosas diferentes, ¿verdad? En cada contexto. Cuando la palabra mundo se usa en contraste con la iglesia, mundo significa el pecado.
Cuando la palabra mundo está usada en contraste con Israel, mundo significa las naciones. Cuando la palabra mundo se usa en contraste con la eternidad y con el cielo, mundo significa la humanidad. El mundo significa algo concreto en su contexto. Aquí Juan nos está diciendo que Jesucristo es propiciación. Propiciación por nuestros pecados. El propiciatorio era cubierta del arca donde el sacerdote derramaba la sangre de los sacrificios. El propiciatorio representaba el sacrificio ofrecido por el sacerdote en nuestro favor para ser aceptos delante de Dios. Y Cristo Jesús es el Cordero perfecto, último, definitivo, el Cordero de Dios. Un Cordero que es sacrificado porque es perfecto, viene de parte de Dios y su sacrificio es el último sacrificio. El sacrificio perfecto, no hay necesidad de otro. Un sacrificio que es ofrecido una vez y ya para siempre. ¿Para pagar los pecados de quién? De aquellos que estaban esperando ese Cordero y para todo el mundo, para todas las naciones, también para nosotros, hermanos. En ese mundo estamos incluidos tú y yo. Porque es una salvación no solo para los judíos, es una salvación para las naciones. Y ahí nos acogemos nosotros, los que somos gentiles, los que no somos de Israel, como nación, como pueblo. En la cruz del Calvario, el Cordero de Dios está redimiendo a su pueblo de todas las naciones, de todas las lenguas, de todas las tribus, debajo del sol. También a ti y a mí. Esta realidad de que la salvación no es solo para Israel, sino para las naciones, la describen muy bien los samaritanos cuando la mujer samaritana viene a ellos y trae el mensaje, porque se ha encontrado con el Mesías. Juan 4:42. Escuchan el testimonio de la samaritana y dice lo siguiente: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Cristo, el Salvador del mundo, el Salvador de las naciones, el Salvador de todos los pueblos. Tenemos un Salvador poderoso. Poderoso como para dejar su gloria celestial y vivir una vida perfecta. Poderoso como para limpiarnos de nuestros pecados. Poderoso como para defendernos frente al acusador. Poderoso como para sostenernos a pesar de nosotros mismos. Poderoso sobre la muerte. Poderoso sobre el diablo. Poderoso sobre el infierno. Poderoso sobre el pecado. Ese pecado que corre por tus venas. Y tú mismo dices: Señor, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él es poderoso también sobre tu pecado. Si aún no eres de Cristo y crees que no tienes pecado, arrepiéntete de tu pecado. Porque incluso creer que no tienes pecado es pecado. Arrepiéntete de tu pecado. Busca su perdón. Confiesa tus culpas a Él. Y Él es fiel y justo para perdonarnos. Y si ya eres de Cristo y pecas, ¿qué va a ser de ti? Corre a Cristo, el León de Judá, tu abogado, tu consejero, tu amigo, tu consolador, para que escuchando su voz cobres ánimo, cobres aliento, cobres esperanza, cobres perspectiva, cobres una visión clara de quién es Dios y de qué es lo que espera Dios de ti. Arrepiente de tus pecados y corre al Señor Jesucristo, para que escuchando su voz tengas fuerzas. Él ha vencido al pecado. Tremenda la relación del cristiano con el pecado. En el Edén no había pecado, antes de la caída. En el Edén era perfecto. En el Edén el hombre no pecaba, pero el hombre cayó. Y el hombre en su estado natural, el hombre sin Cristo, no puede no pecar. A ojos de Dios, todo lo que el incrédulo hace es pecado, porque está separado de su santidad, está separado de su gloria.
ahora que recibimos a Cristo, ahora que tenemos el Espíritu del Señor, ahora que tenemos la palabra, ahora que tenemos esta nueva naturaleza en nosotros, el cristiano puede no pecar, resistir la tentación y con los recursos de Dios caminar en santidad. No pecar. Y ese es nuestro llamado. Y si pecamos, tenemos abogado, Jesucristo el justo. Pero hermanos, añoramos ese día precioso, en la gloria, cuando nuestro cuerpo sea glorificado y la salvación sea definitiva y acabada. Cuando estemos en los cielos, donde no puede entrar nada inmundo, allí, delante de la presencia del Señor, ¿qué día? No podremos pecar. No es que no queramos, es algo aún más grande, más sublime, más glorioso, más profundo. No podremos pecar, sino solo adorarle y bendecirle por toda la eternidad. Amén.